Bueno, muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Comunidad de Tainco, vamos a desarmar estas puntas de este eje de Nissan MT3000 para realizar el ajuste. El ajuste en los moñones o ojos del tren. Aquí estamos sacándole la tuerca al cuñero. Este cuñero hace las veces de tener el splinter o el pin maestro en una sola posición. Voy a traer por aquí un punzón más delgado. Aquí estamos. Ya salió. Aquí lo llamamos cuñeros. El cuñero. ¿Sí? Vamos a colocar un recipiente con combustible para lavado, en este caso gasolina. Voy a colocarlo en ambas posiciones. Podemos empezar con el hacia abajo. Él trae aquí un pinadero de ojos. Ahí salió. Este es el pinadero. Vamos a conseguir un hombre solo para ayudarnos a sacar la tapa de lubricación de la punta, que a veces sale un poco dura, va tomando rebabas, se talla la entrada, que es la misma salida. Aquí viene. Este es el tapón de lubricación, tiene un O-ring para hacer el sello, para que no entre del ambiente humedad o barro, ni la grasa se salga. Igual, vamos a hacer lo mismo en la parte superior. Igual aquí tiene un pinadero de ojos. Aquí ya viene para afuera. Aquí está el pinadero. Y ahora vamos a sacar nuevamente ese tapón. Aquí ya salió. Ya. Vamos entonces a voltearlo nuevamente. Y así vamos a sacar el splinter hacia abajo. Regularmente me gusta sacarlo en esa dirección porque cuando ellos se colocan en su posición se golpean es en el lado opuesto, no tiene cabeza. Ahí ya salió. Aquí está una de las puntas. Vamos a darle el giro. Voy con un centropunto a marcar la punta que corresponde a ese ojo. Prefiero hacerlo así. Estoy buscando el centro punto. Aquí hay un centro punto. Entonces puedo colocarle un punto acá, un punto acá. Esto me indica que esta punta es la de este lado. Vamos a sacar nuevamente el chavetero. Aquí tenemos el chavetero. Vamos a sacar la tapa lubricadora.
Bueno, vamos a pasarle con el mototool en la boquita de arriba para quitarle la limalla. Vamos por aquí a coger la extensión eléctrica. Ahora probamos a ver cómo está la cosa. Bueno, voy a cambiar la punta de tungsteno en el mototool por otra que sea de más punta. Aquí tenemos esta. Voy a hacer el cambio por esta para pulir mejor. Ahora nuevamente bueno, vamos a traer la manguera con el aire comprimido para retirar esas limallas. Tomamos nuevamente la tapa con el hombre solo o pinza de presión. Va a tocar cogerla de la misma grasera porque como es cónica la parte donde la estoy tomando, se me está pelando. Y es la única manera de sacarla, no hay otra manera. Aquí ya salió la tapa que nos permite mantener esa zona lubricada. Aquí nuevamente buscamos los ojos del pin con la pinza, sacamos, aquí está el pin, pinza de presión o hombre solo. Aquí ya salió la tapa. Vamos entonces ahora a mirar qué llave es 5/8. Aquí está la llave. Vamos a sacar la tuerca que asegura el pinadero. Así fue. El martillo, la maceta. Ya salió el pinadero. Aquí lo tenemos. Y ahora sí podemos sacar el splinter. Aquí tenemos el pin maestro. Y ahora retiramos la punta. Aquí está el rodillo, la punta, lainas. Vamos entonces a hacer el proceso de lavado.
Lo mismo hacemos con el extremo opuesto. Y ahora vamos a lavar las puntas. Estamos utilizando gasolina para hacer la limpieza. ¿Sí? Estas son unas puntas de un eje de Nissan MT-3000. En este caso, este tipo de referencia está trabajando en una buceta. Vamos a hacer un primer lavado para cambiar la solución con que lavamos y nos quede realmente limpio. Gasolina, estamos utilizando gasolina. Siempre nos hemos acostumbrado a lavar los repuestos con este tipo de combustible. En esta área de trabajo que, por ejemplo, no requiere del cuidado de que con qué tipo de combustible lo hacemos. Porque la gasolina, para en cuestión de los O-rings, si son para sellos, les cuento que no se debe usar porque los sopla, los hincha, los deforma. Vamos quitando ese exceso de grasa, de lubricación que tenía de uso. Este tipo de rodillos que tiene este eje es un tipo de rodillos que es adaptado, es fabricado, ¿sí? No son los originales. Ahora que ya tengamos todos los elementos limpios, vamos a hacer la comparación. Voy a vertir ese excedente. Vamos a echar más gasolina limpia, un galón de gasolina. Y hacemos ese segundo lavado para que la pieza nos quede realmente limpia. Colocamos la punta dentro y con el limpión hacemos la acción de estregar toda la superficie de la punta y de esta manera ella va quedando totalmente libre de aceites o grasa. Así puedo trabajar mucho más cómodo todo el proceso.
Mis saludos a todos desde Colombia. Estamos en el departamento del Quindío, Armenia. Amigo de Tainco, regálame un like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te lleguen las alertas de cada video nuevo. Estamos compartiendo la experiencia de vida. Esto lo hacemos diariamente para el sustento de nuestro grupo familiar. Estos trabajos son muchos años de una forma repetitiva, tal vez modificando el proceso muy poco. Se puede modificar si lo es necesario. Aprovechamos para lavar algunos elementos. Esta grasa que tenía, estas puntas estaba bastante oscura. Ya estamos terminando el proceso de la lavada. Correcto. Bueno, vamos entonces a empezar el proceso de ajuste en los ojos del tren delantero. Vamos a acomodarnos al otro extremo. El proceso de relleno lo vamos a hacer con electrodos 7018 de 332. Bueno, los splinters regularmente, ellos hacen la fuerza hacia arriba, se recuesta en este bordo, ¿sí? Y por eso vamos a rellenar en este borde de aquí y el borde de afuera en la parte de abajo. Vamos entonces a empezar con aproximadamente entre 2 o 3 cordones que aplicamos. Empezamos en aproximadamente la mitad de la circunferencia y empezamos con ese primer relleno. Ahí tenemos la primera aplicación. Buenas. Caballero, muy buenas. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, sí señor. Vamos a limpiar el producto de la aplicación y vamos nuevamente a aplicar un cordón con el objetivo de llegar al nivel superior.
Limpiamos nuevamente y aplicamos arriba. Aplico martillo. Ahora voy a hacer la aplicación en el lado opuesto o el lado de abajo. Es en el borde de afuera, en la parte de abajo. La pintura debe estar mamando gallo. Bueno, vamos a aplicar soldadura. Limpio. Martillo. Y voy a invertir el lado. Vamos a empezar a aplicar la soldadura en el borde de afuera cuando estamos en la parte de abajo del eje. Cambio el electrodo.
Ahora vamos a unir. Uno con la base plana del disco para ver sola el área. El mismo brillo que me da el brillo me indica si lo estoy haciendo nivelado o no. Luego pongo la parte más alta y luego toda el área. Y es un informe, toda el área, vamos a hacerlo. Bueno, vamos a empezar el pulido con el motopulido. Y empezamos. Para trabajarla con menos velocidad. Relativamente va subiendo. Vamos a hacer las pruebas de ajuste con los pines usados, con los nuevos. Aquí hay una presentación, tenemos que seguir cubriendo. Ya está casi. Cuando hacemos la prueba, nos muestra de una vez cuáles son las partes más altas de la circunferencia. La tenemos, que es el equilibrio usado.
a esto. Está forzado. Igualmente yo estoy observando la luego observo dónde están las sombras, lo que empieza a callar. Hace más de hora por el disco plata. Bueno, aquí tenemos el kit. Los 4 bujes. Tengo. Aquí está bien, ¿eh?
Bueno, vamos a empezar el proceso de armado, ensamble. Que revisar lo que esté en el ajuste que es, porque si entra muy apretado, eso endurece la dirección. Hay una marca de estos Splinter que no, son los mismos, pero los bujes vienen como más cerrados. La gran mayoría deben quedar así. Uno los cambia y él viene diseñado para que quede con el ajuste, ¿sí? Pero me han traído una marca donde uno los cambia y si no los rimas, eso le cuento que donde uno lo arme así, eso no lo mueve nadie. Que es cuando de pronto quedan esas direcciones duras y lo llevan donde el técnico, y el técnico una vez dice, lléveselo allá porque eso lo dejaron muy duro. Increíblemente eso frena el movimiento, sobre todo en esos carros grandes cuando hacemos el trabajo, que sí hay que rimarlos porque no vienen así como esto viene sobre todo en tipo turbo, vienen con ese diseño. Viene con el diseño de que usted después de que los monte sin maltratarlos, él no se debe cerrar como para que el Splinter no entre. Entonces uno en esos tipos pesados tiene que revisar, porque donde los armen, que desafortunadamente de pronto hay personas que dicen que entre más apretado, más ajustado.
¿Cómo quedó de ajustado? ¡Quedó bueno! Bueno, vaya, muévalo. Y empieza a reventar mangueras de presión de hidráulico. Y empieza que se dañó la bomba. Y eso es un chicharrón, o yo. No, y se vuelve complicado porque ya cuando usted llega a pedir el respaldo, ya el mecánico que hizo el desmonte del eje y la montada de una vez le va a decir a usted, amigo, ¿quién me paga ahora la repetición? La garantía. Entonces uno tiene que, nosotros por ejemplo en este caso, tenemos que ir a la fija, ¿sí? Tenemos que ir a la fija. Podemos poner a inventar, que yo creo, porque ya pagarle al mecánico la bajada y la montada, ahí sí es verdad que no quedamos esperonadas felices. No nos da mucha risa. Ahí sí es verdad, ¿sí? ¿De dónde eres? ¿Ah? ¿De dónde eres? Le cuento que colombiano, Sí, colombiano, pero... colombiano, nacido en Medellín, toda mi familia paisa. Papito, que en paz descanse, falleció ahorita el 9 de diciembre. Dijo, me voy para Barranquilla a buscar futuro y allá se quedó. Allá se quedó y yo como desde pequeño allá en... Le pegó la del... Claro, desde pequeño allá, mi papá tenía una particularidad. Él murió con su acento paisa. Sí, Con 40 y pico de años, casi 50 en la costa. No lo perdió. Nunca se le pegó ningún ademán costeño, como por ejemplo el eche, no joda, mierda. Esos son ademanes costeños. A él no se le pegó, en 50 años no se le pegó nada. Él era paisa y todo el mundo, por su mismo hablado, Se llamaban paisa. siempre paisa, paisa, paisa. Y entonces, bueno, y hace 20 años ya, yo ya tengo 20 años aquí en Armenia, Quindío. Dime, paisa, ¿qué pasó? ¿Qué parece, Babio? ¿Qué? Vamos a dar una hojita de esas que gruesa chimán, Dios mío, ya la trae, la tengo. ¿Vamos a otra librita de 70 o qué? Ya se la doy. Como usted diga, don señor. Señor, como usted diga, don señor. Sí, no sé si te estaba comentando. Aquí lo engrasamos, lo lubricamos, pero esto apenas se arme, lo mejor es que lo lleves a la bomba o allá no sé, allá. ¿La lubricación la tienen ahí mismo qué? Sí, ahí no, en la bomba, ahí cerquita, así como ahí en la misma. Es mejor porque es que cuando se lubrica, él llena todos los espacios que pueden quedar de aire. Entonces realmente internamente en los bujes y todo el sistema, lo único que queda es grasa. Se desplaza el aire que pueda quedar en este primer inicio de armada como tal, a pesar de que vaya lubricado. E igual, la grasa que queda entre el tapón y el buje es una grasa que queda con una mínima presión, pero tiene presión. Entonces eso es mejor, apenas armen, sacarle el ratico y lubricarlo de una. ¿No trae lainas? Ya estamos armando. Eso. Diego Armando Maradona. Oh, ya pusimos un lado, vamos poniendo el otro. Bueno. Relaja. ¿Qué dijo? ¿Que ya se va o qué? Ah, ese de las 2:30 y ve para mañana se vuela. Ey, El compañero dice, mío, no, si me la traiga la vida, estoy jugando. Sí, ya hablar. Trabajan juntos. sí, Y el otro me dice, hágale, que yo se la pongo. Eso es lo importante.
que esté esa voluntad de trabajo, ¿cierto? Ah, sí, sí. Sí. Yo, de todas formas, está delgadito. Muy amañado en Armenia. Yo llego, ¿qué más? Sí, yo creo que sí. Sí. Mañana a las 15. Bueno, Sí, míralo vos. Sí. Ahí la dejo en el. Se la, ah, se la, ah, sí, ya la dejo ahí en el terminal. Ya la dejo ahí en el terminal. Hágale, listo. Listo, Diego, bueno, ya. ¿cómo, Juancho Polo? ¡Qué belleza! Pues mira que se metió, pues. Ah, el mejor amiguis del chiquitico. Ah, Enano, tiene pena para tu así para otro salir. ¿cómo? Tiene los que son como los grandes, los que necesitan muy grandes. No, no, no. Ella está por lo que está, pero sí, ahí debe girar. Lo que pensaba era voltearlo aquí. Eso. Para meterlo. ¿Qué pasó? Ese enano está como perdido de playa este perro. ¿Está perdido de playa o qué? ¿Se le perdió la playa o qué? ¿Sí? ¿Por qué va? ¿Playa baja qué? ¿O playa alta?
Ay, hombre, ay, hombre, ay, hombre. Durito, pero no debe estar duro. ¿Dónde están los tubitos? ¿Cómo, Juancho Polo? Ese frío tan sabroso. Dame una, Juancho Polo. Esa. ¿Qué pasó, don señor? Había. Déjame las pastillas ahí, que se me olvidaron. Listo. ¿Puedes eso? ¿Puedes? Ven. Chao. Encima. Póngamela aquí, amiguito. Esplendores. Yo bien ajustadito eso. Exageradamente. Sí le entra la grasita. Ah, ¿ve? La grasa, con esa presión que tiene esa grasa. Eso va para abajo de una vez. ¿Cuánto es, mi muchacho? 2300. Eso es. Mi muchacho, eres muy amable. Bueno, muchas gracias. Va para esa. Bueno. Chiquitico, llegó tu amiguis. Tu amiguis Pan de Triguis. Pan de Triguis. Diga, señor Pan de Triguis, ¿qué le... Hey, señor Pan de Triguis, ¿qué le pasa? Un empleado como eso, hermano. Se los fue como le produce. Estuvo en vacaciones de costeño. Hey, y no Pan. es capaz de casar nada más amortizado. Mira, Hey, hey, Pan de, no, le hace daño, no es que le está sufriendo de gastritis. Hey, mandó a pasear de todo lo que producía. Ah, hermano, está costeño, está por apelado. Digo que venga. A todos los clientes de la isla de mándale la propina, le decía. es muy malo, hermano. Mala madre. Oye. Hey, no es que sufre de gastritis, se le alborota la gastritis. Pero Juancho Polo, me dice Carlitos ¿Qué dice don Carlitos? que para sacar esa puna abajo, pero Sin desarmarlo. eso sí, sin desarmarlo. Claro que sí. Bueno, aquí me faltan unos 15 minutos más o menos. 15, espero. Bueno, puedes ir saludando a tu amigui, el de la moto que andaba con un ratón. De la moto. Oye. Puedes ir saludando a tu amiguis para que no te desesperes, Pérez. No, pero yo se la gasto.
Ay, es que con todo lo mal que habla del chiquitico y... ¿Ah? ¿Ah? Si lo viera, si lo viera, si lo viera. No, 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 es que ese apéndice, no es que es un apéndice colgado, pegado nada más. No se puede mal acostumbrar. Qué pena. Come esa leche que nada más es como la ubre. Dale leche y dale leche, nada más. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué pasó? Sí. Dime. Sí, sí, sí. Ah, bueno. No, aquí está, y no que está extraviado con tanta habladera, ¿va? Con tanta habladera se extravió. ¿Cómo lo llaman? Apéndice, ¿qué? Nada más colgado toda la vida. ¿Y estos splinters los consiguió dónde? ¿Dónde Julio Muelles o qué? No. ¿Dónde Oscar? Sí, me prende la 20. Distrimuelles, sí. ¿Distrimuelles se llama? Sí, Distrimuelles. El paradero de casa ahí en la cuadra. Ahí mismo se llama. Yo No, creo la quiten. sí, Distrimuelles. Solo hago es para asegurar que esté centrada. Porque en el momento de darle los golpes que uno le da, donde el splinter le toque un borde a la balinera, pues en este caso no sé si la torcerá, la tallará, pero en esas en esa sí la va desbaratando de uno, la parte, sí. Entonces dígame usted, armando un horno nuevo de ñapa para darse cuenta si la dañó, tiene que volver a soltarlo, que no creo que lo hagan. Eso va para adentro. Entonces arrancó el 0 kilómetros partida. ¡Ay, qué belleza! ¿Ah? ¿Cómo la ves? Cuando llegó al taller, llegó ya reventada. Entonces uno le mete un mismo splinter que yo lo tengo pulido para que tenga una entrada, para irme a la fija. Ah, este va a pulir. Pues sí, yo le saco punta a uno viejo le saco punta. Para que de una vez, si está un poquitico corrido, la eche. Claro. Así fue, caballero. Muy bien, gracias. Me manda 28 por una papita de los... El mismo mellizo.
Ah, 9. 9. 9, bueno. ¿Eso no va? 70 la hoja. Sí, nada más ese. Listo. ¿Ah? El que siempre le suelta el man de las turbos. Ay, qué pelado. ¿Cómo te llamas? Esta. Promoción. Oiga, uno de esta hoja, el man que 160, el otro 150 para mañana. ¿Está bien? O sea, para que la dejes en la cal, ¿o qué? Para que la dejes en la cal. Claro, mucho mejor, mucho mejor. Ese tratamiento así largo, mucho mejor. Bueno, y ahora se está embolatando la herramienta. La tenemos ahí mismo y no la vemos. Ay, pero si ahorita trabajé en ello y no la veo. Y no la ve uno. ¿Dónde es que está? Oh, casi se ve grandota. ¿Esta sí será de acá o qué? Se ve grande. No, pero como que sí cabe. No, sí cabe, sí cabe. Sí, se veía grande, pero sí cabe. Bueno, mi muchacho, Ya estuvo. ya estuvo. Yo me llevo este resto. Es correcto. Sí, no, no, sobre todo esas balineritas de pronto a un compañerito suyo. Ahora uno por ahí que es importante, pone De pronto a un compañerito suyo le puede servir. tengo la bulleta que me toca al otro lado, ¿Al otro lado? ¿A dónde la dejó? en los camiones. Ah, no, no, entonces si quiere.